Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema fascinante. En el corazón de Colombia hay un nudo legal que lleva ya 50 años apretándose. Un conflicto que enfrenta dos ideas que, en principio, nos parecen bien a todos: proteger nuestros ríos y a la vez garantizar el derecho a la tierra de miles de familias campesinas. Es la historia de cómo dos buenas intenciones pueden acabar chocando de frente. Y aquí es donde la cosa se vuelve paradójica. Pensemos por un momento en esto. Familias que llevan generaciones viviendo y cultivando una tierra, pero que, a ojos de la ley, no son sus dueñas. Están atrapadas en una especie de limbo legal, una situación que les impide algo tan básico como pedir un crédito, o simplemente tener la seguridad de que esa es su casa, su hogar. Entonces, la pregunta es, ¿pero cómo se ha llegado a este punto? Pues el origen de todo este embrollo no es que alguien tuviera malas intenciones. Nace simplemente del choque directo de dos leyes colombianas, cada una con un objetivo muy noble, pero que sobre el terreno resultan ser incompatibles. Son literalmente dos visiones distintas para un mismo trozo de tierra. A ver, vamos a visualizar el conflicto. Por un lado, tenemos la Ley de Aguas de 1974, una ley pionera, muy ecologista que dice, ojo, la franja de tierra que está pegada al río, la ronda hídrica, es del Estado y no se toca, es para proteger el agua. Vale. Pero 20 años más tarde llega la Ley de Tierras y dice algo muy distinto. Esas mismas tierras de la ribera, esos playones, son para las familias campesinas que las trabajan. La misma tierra, dos órdenes completamente opuestas. Ahí está el lío. Para poder desenredar este nudo legal, primero tenemos que ponernos un poco técnicos y aprender a hablar el idioma del río. La ley usa unas palabras muy concretas para hablar de cada parte del ecosistema, y entender bien qué significa cada una es absolutamente clave para comprender por qué una simple circular administrativa pudo paralizarlo todo. Empecemos por el cauce. Pensemos en el cauce como si fuera la cama del río, el espacio por el que corre el agua. Pero, cuidado, no es una línea fija en un mapa. Es una zona dinámica, una franja de tierra que se hace más ancha o más estrecha según las crecidas normales del río a lo largo del año. Es, por así decirlo, el espacio natural del agua. Luego tenemos la playa fluvial. Esto es más fácil de imaginar. Es, literalmente, la playa del río. Esa zona de arena o de piedras que se queda al descubierto cuando baja el nivel del agua y que se inunda cuando sube. Legalmente, esta zona también se considera de dominio público, es decir, del Estado. Y aquí llega el concepto clave, el que lo lía todo: la ronda hídrica. Y esto es fundamental que quede claro. La ronda hídrica no es el río, es una figura legal. Es una franja de tierra que va paralela al cauce, que puede llegar hasta los 30 metros de ancho, y que la ley del 74 creó con un único objetivo: proteger. El cauce es geografía, es algo físico. La ronda es una reserva jurídica que se crea sobre el terreno. Vale. Con estos conceptos ya más o menos claros, viajamos en el tiempo hasta el año 2018. La Agencia Nacional de Tierras publica una circular interna, que en teoría debía aclarar las cosas, pero en la práctica lo que hizo fue provocar un bloqueo masivo. De la noche a la mañana se convirtió en un muro burocrático para miles de campesinos. Esta cita que vemos lo resume a la perfección. El problema de la circular no era su intención, sino su método. Lo que hizo fue aplicar una interpretación súper rígida, literal, demasiado simple, que ignoró por completo la complejidad del territorio y, sobre todo, la realidad de las personas que viven allí. Vamos a desglosar los errores porque son importantes. El más gordo de todos: trató el cauce y la ronda hídrica como si fueran la misma cosa, cuando acabamos de ver que son conceptos totalmente distintos. Utilizó términos súper vagos como borde de agua, que jurídicamente no significan nada. Y al final, la instrucción para los funcionarios era, básicamente, aplicar una regla de brocha gorda. Si estás cerca del río, no se puede titular. Y punto, sin matices. Por suerte, la historia no acaba aquí. Ante este bloqueo administrativo, las altas cortes de Colombia, los jueces, han tenido que intervenir. Su papel ha sido el de intentar actuar como un árbitro que busca, un equilibrio entre la protección del medio ambiente y los derechos de las personas. Y esta línea de tiempo nos muestra que esto es un baile que viene de lejos, décadas. Desde el choque inicial de las leyes en el 74 y el 94, las cortes han ido añadiendo sentido común. Ya en 2002 dijeron algo clave. Oigan, las delimitaciones de ecosistemas se tienen que hacer con criterios técnicos, con ciencia, no a ojo. Luego, en 2008, establecieron otro principio fundamental. Las leyes no son islas, hay que leerlas todas juntas, como un sistema, algo que, por cierto, choca de frente con lo que hizo la circular de 2018. Al final, el mensaje de la justicia es este, y es bastante claro.
Sí, proteger el medio ambiente es una obligación constitucional, por supuesto, pero esa protección no puede ser un cheque en blanco para ignorar otros derechos. Tiene que ser razonable, proporcionada y, sobre todo, basarse en estudios técnicos serios, no en una medida de 30 metros aplicada a ciegas y para todo el mundo por igual. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, la más importante. Vale, ¿y cómo salimos de este atasco? La solución no puede ser elegir entre el río o la gente. Tiene que haber una solución que los integre, que consiga reconciliar el agua con las personas que históricamente han vivido a su lado. La propuesta central del análisis que estamos viendo es, básicamente, un cambio de chip. Hay que dejar de ver esto como un problema de líneas en un mapa y empezar a verlo como lo que es, una realidad social. La solución no está en prohibirlo todo, sino en interpretar la ley de una forma inteligente, que tenga en cuenta tanto la ecología del río como la sociología de las comunidades que dependen de él. La hoja de ruta propuesta es bastante práctica. Primero, reconocer la realidad. La gente ya está ahí, no podemos ignorarlo. Segundo, usar la ciencia. Hacer estudios técnicos detallados para cada caso, en lugar de aplicar la misma regla de los 30 metros a todo el mundo. Tercero, una idea muy innovadora. Crear franjas de adecuación, unas tolas de transición para regularizar los derechos y a la vez acordar planes para cuidar el medio ambiente. Y por último, el cambio de mentalidad más importante, dejar de ver a los campesinos como una amenaza y empezar a verlos como socios, como los mejores guardianes que puede tener el río. Y terminamos con esta pregunta, que en el fondo es el corazón de todo este debate. Esta encrucijada legal de Colombia nos obliga a pensar de una forma más creativa. La respuesta que se sugiere no es solo que sí, que es posible, sino que quizás la única forma verdaderamente sostenible de proteger los ríos es hacerlo con sus guardianes históricos. Una solución donde el medio ambiente y la justicia social no compitan, sino que se ayuden y se fortalezcan el uno al otro.